Este que vemos aquí es el Figure 02, una auténtica maravilla de la ingeniería robótica, no cabe duda. Pero, ¿y si bajo ese diseño tan futurista se escondiera una acusación muy grave? La pregunta ¿es también un peligro para la seguridad? Hoy vamos a meternos de lleno en ese debate, el que enfrenta la innovación con el riesgo. La cosa empieza nada más y nada menos que con esta afirmación tan directa. Y ojo, que eso no lo dice un competidor cualquiera o un crítico de Internet, no. Lo dice la persona cuyo trabajo era precisamente garantizar que el robot fuera seguro, su exingeniero jefe de seguridad. Y claro, cuando el que estaba a cargo de vigilar da la voz de alarma, pues hay que prestar mucha atención. Y que quede claro desde ya, esto no es un simple rumor de pasillo, ¿eh? Estamos hablando de una demanda formal, con todas las de la ley. Y eso, claro, cambia las reglas del juego. Ya no es una especulación, es una advertencia oficial, documentada, y que viene de alguien que estaba dentro, en el corazón de la compañía. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿estamos ante una simple exageración, una forma de hacer daño a la empresa? ¿O es una advertencia de ingeniería de las que hay que tomarse muy, pero que muy en serio? Bueno, pues para intentar responder a eso, lo mejor es ir directos a los datos. Vamos con la primera parte, una acusación impactante. Para entender bien de qué va todo esto, lo primero es desgranar esa demanda. ¿Qué dice exactamente? ¿De qué se acusa la compañía? Y las acusaciones, la verdad, son súper específicas. No es una crítica general sobre la fuerza del robot, no. La demanda apunta a algo muy concreto: la supuesta eliminación de un control de seguridad esencial. El clásico botón físico de parada de emergencia, el e-stop. ¿Y por qué? Pues según se alega, la motivación fue doble: acelerar la innovación y, bueno, que el diseño quedara más bonito, más limpio. O sea, se habría priorizado la velocidad y la estética por encima de la seguridad. Segunda parte, la física de la fuerza. Vale, aparquemos un momento las acusaciones y vamos a lo puramente científico, a los hechos. Intentemos cuantificar el riesgo. La pregunta es sencilla. ¿De verdad tiene este robot la potencia para hacer lo que se alega? Vamos a ver qué dicen los números. Y el primer dato que encontramos ya es, bueno, como poco, inquietante. Resulta que para causar una fractura simple en un cráneo humano, solo hacen falta unos 73 newtons de fuerza. Es una cifra sorprendentemente baja, ¿verdad? Esto ya nos da una idea de nuestra propia vulnerabilidad y establece la primera referencia clave para la seguridad. Luego tenemos el segundo umbral, el que ya habla de un traumatismo craneal grave. Hablamos de unos 873 newtons. Esa es, digamos, la línea que separa una lesión seria de algo que podría ser catastrófico. Vale, ya tenemos los límites de la fragilidad humana. Ahora, lo interesante. Vamos a comparar esto con la fuerza que puede ejercer el Figure 02. Y aquí, bueno, aquí los números son bastante claros. Fijaos, la fuerza estática del robot, o sea, solo por sostener su carga de 25 kilos, ya genera unos 245 newtons. Es más del triple de lo necesario para una fractura. Pero el dato que de verdad asusta es la fuerza dinámica. En movimiento podría llegar a aplicar hasta 3.000 newtons. Como se ve, esto se considera un riesgo extremo y supera por muchísimo el umbral de trauma grave. Así que, sobre el papel, la capacidad mecánica para causar un daño muy serio parece innegable. A ver, la compañía habla de fuerza equivalente a la humana, pero aquí hay una paradoja importante en términos de seguridad. Pensemos en esto: un músculo humano, ante un impacto, tiene cierta flexibilidad, cede, absorbe parte del golpe. En cambio, un actuador robótico es rígido. Si el software que lo controla falla, no cede. Para nada. Aplica toda su fuerza sin miramientos. Así que, en un escenario de fallo, esa fuerza no es equivalente. Es, por su propia naturaleza, mucho más peligrosa. Tercera parte, seguridad por software versus por hardware. Y todo esto nos lleva de cabeza al meollo del debate técnico. Vale, el robot es muy potente, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se controla esa potencia? Pues aquí es donde chocan dos formas de entender la seguridad que son como el día y la noche. Por un lado tenemos la seguridad de toda la vida, la tradicional, ya sabéis, un botón rojo bien grande que cuando lo pulsas corta la corriente y punto. Es un sistema a prueba de fallos, totalmente independiente del software. Y por otro lado está la propuesta de Figure AI, que es confiarlo todo a su inteligencia artificial, Helix. Es una apuesta ciega que la IA siempre va a tomar la decisión correcta. Básicamente es la inteligencia del software contra la fiabilidad del hardware de toda la vida. Y es justo aquí donde la estrategia de Figure AI choca de frente con un principio sagrado en la ingeniería de seguridad, la defensa en profundidad. ¿Qué significa esto? Pues en resumen, que siempre tienes que tener varias capas de protección, como las capas de una cebolla. Y la capa más importante, la más robusta y fiable, que es el hardware, es la que siempre debe tener la última palabra.
La demanda lo que dice es que al quitar el botón físico se le ha dado la vuelta a esta jerarquía. Esto nos lleva a lo que los ingenieros llaman un punto único de fallo, o SPOF. Pensemos, si absolutamente toda la seguridad depende de la IA, ¿qué pasa si la IA falla? Un pequeño error en el código, un sensor que se ensucia, una mala interpretación de los datos y de repente, ¡puf!, no queda ninguna red de seguridad. El sistema que controla el robot y el que lo protege son la misma cosa, y eso, en ingeniería, se considera una práctica de altísimo riesgo. Vamos con la cuarta parte. Un peligroso vacío normativo. Porque el problema no está solo en cómo está diseñado el robot, sino en dónde se supone que va a trabajar. Y aquí es donde la cosa se complica, porque nos topamos con un vacío legal enorme que enfrenta dos mundos, el de la fábrica y el de casa. Y aquí está la clave de todo el lío normativo. A ver, el robot se está probando en entornos industriales, como fábricas de coches, donde la gente que trabaja allí está entrenada y las reglas son para máquinas industriales. Pero, al mismo tiempo, se vende con la promesa de que va a ser una especie de mayordomo en casa. Y claro, un hogar es un entorno totalmente distinto, sin control, lleno de imprevistos. Para el mundo industrial existe una norma muy clara, la ISO 10218. Esta norma está pensada para proteger a profesionales, a gente que sabe cómo moverse entre maquinaria pesada y potencialmente peligrosa. Se da por hecho que hay un nivel de formación y de precaución. Pero claro, para el hogar, la norma es otra completamente distinta, la ISO 13482. Y esta es infinitamente más estricta. Aquí los límites de fuerza y potencia están pensados para que si el robot te da un golpe sin querer, como mucho te salga un pequeño moratón. Desde luego no está diseñada para máquinas que tienen la fuerza bruta de un robot industrial. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. El Figure 02 tiene la potencia de un robot industrial, pero se está vendiendo con la promesa de ser un robot para casa. Esto lo deja en una especie de limbo normativo muy peligroso. Es como si estuviera aprovechando las reglas, más laxas, del mundo industrial para un producto que en realidad va a acabar en un entorno, el hogar, que exige la máxima seguridad posible. Y llegamos a la quinta y última parte, el precio del progreso. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Y cuáles son los riesgos que se plantean de cara al futuro? A modo de resumen, hemos visto que el peligro mecánico es real, es cuantificable, los números están ahí. La estrategia de seguridad es básicamente una apuesta de altísimo riesgo a que una IA va a ser impecable, un enfoque que además le da la vuelta a los principios de seguridad industrial de toda la vida. Y para rematar, todo esto pasa en un vacío normativo, sin unas reglas claras que lo controlen. Y claro, las consecuencias de todo esto podrían ser tremendas. Los expertos que se citan en las fuentes son muy claros. Advierten de que esta situación, con una advertencia de seguridad documentada y supuestamente ignorada, podría convertirse en una auténtica pesadilla de responsabilidad civil para la empresa si algo, algún día, sale mal. En el fondo, lo que destapa toda esta controversia es una tensión que vemos constantemente en el mundo de la tecnología. Por un lado, la presión brutal por innovar a toda velocidad, por ser el primero en llegar al mercado, por tener el producto más bonito, y por otro lado, los procesos de ingeniería de seguridad que, por definición, son más lentos, más metódicos, mucho más cautelosos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de este robot en concreto. A medida que la inteligencia artificial avanza a un ritmo de vértigo, un ritmo que la regulación es incapaz de seguir, ¿quién asume el riesgo al final del día? ¿Son los innovadores que la crean? ¿Los gobiernos que intentan regularla a posteriori? ¿O somos nosotros, las personas que al final la dejamos entrar en nuestras casas y en nuestras vidas?